Bienvenido a Mundo de Liderazgo, donde desafiamos las ideas convencionales sobre liderazgo y crecimiento personal. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Que los pensamientos llegan uno tras otro, sin invitación, y terminan robándote concentración, energía y hasta el sueño. Hoy quiero compartir contigo un descubrimiento personal, una técnica de apagado inmediato para esos pensamientos que no pediste. El problema del exceso de pensamientos. Muchos especialistas coinciden en algo interesante. Una gran parte de nuestros pensamientos diarios no son realmente necesarios. Son simplemente pensamientos sobre cosas que ya pasaron, preocupaciones sobre cosas que quizás nunca ocurran, escenarios imaginarios que solo viven en nuestra cabeza. La mente funciona como un buscador de Internet. Cuando aparece una palabra, una emoción o un recuerdo, inmediatamente el cerebro comienza a generar asociaciones. Es como escribir algo en un buscador. Una palabra lleva a otra, una idea conduce a otra, un recuerdo activa otro recuerdo. Y antes de darnos cuenta, nuestra mente ya está viajando por lugares donde ni siquiera queríamos ir. Una noche sin dormir. Una noche después de intentar muchas técnicas para dormir, ocurrió algo curioso. Intenté vaciar la mente. Intenté repetir frases de tranquilidad. Intenté contar números. Nada funcionaba. Los pensamientos seguían apareciendo como si mi cerebro estuviera cambiando de canal constantemente. Hasta que, casi por accidente, ocurrió algo diferente. Inventé una palabra sin intención especial, sin lógica en ese momento. La palabra fue vadera. No existe. Y comencé a repetirla mentalmente. Vadera, vadera, vadera. Y algo extraño pasó. Mi mente se detuvo por un instante y finalmente pude conciliar el sueño. No porque la palabra fuera mágica, sino porque interrumpía el proceso automático del pensamiento. Lo que ocurrió en el cerebro. El cerebro está acostumbrado a trabajar con significados, recuerdos y asociaciones. Al introducir una palabra sin sentido, desconocida y sin relación con el problema, el cerebro se queda en blanco, buscando una conexión que no existe. ¿Por qué funciona? El cerebro tiene capacidad limitada de procesamiento. Cuando introduces una palabra inesperada, el cerebro intenta analizarla, ubicarla y buscar contexto. Como no la relaciona con ese microproceso, bloquea temporalmente el pensamiento anterior. La propuesta, el método de la palabra ancla. El propósito, evitar que el cerebro genere historias. Mantener la mente ocupada en un punto neutro. Usarlo como botón de apagado mental. Su aplicación. 1. Es simple. 2. Se puede usar en cualquier momento. 3. No requiere entrenamiento. El método es casi como un interruptor mental. On, pensamientos. Off, palabra ancla. ¿Cómo aplicar este método? Puedes probar algo muy simple. Primero, inventa una palabra poco común o sin carga emocional, que no exista o que desconozcas su significado.
Puede ser cualquier palabra inventada, creada por ti. Segundo, cuando aparezca un pensamiento que te distrae o te inquieta, repite esa palabra mentalmente. 2 o 3 veces es suficiente. Tercero, luego regresa a lo que estabas haciendo: trabajar, leer, dormir o escuchar. Con el tiempo tu cerebro empieza a entender que esta palabra significa detener el pensamiento innecesario. Conclusión. Nuestra mente es una herramienta increíble, pero como cualquier herramienta poderosa, necesita control. No podemos evitar que el cerebro genere pensamientos, pero sí podemos decidir cuáles dejamos crecer y cuáles dejamos pasar. A veces, algo tan simple como una palabra puede convertirse en un pequeño interruptor. Tal vez no se trate de luchar contra la mente, sino de aprender a apagar los pensamientos que no son necesarios. Si este video te gustó, dale me gusta, suscríbete, compártelo y déjame un comentario. ¿Qué opinas de tener tu palabra clave que frene los pensamientos no necesarios? Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.